Mi nombre es Jorge Luis Muñoz Alegría, soy egresado del programa de licenciatura en música y estudiante de la maestría en música con énfasis en dirección de la Universidad del Cauca. Es un placer para mí presentarles este trabajo, el cual ha sido modificado de acuerdo a las circunstancias, no sin antes permitirme un pequeño espacio para reflexionar frente a ello. Creo que estamos atravesando por un flujo mental en particular, de acuerdo al momento histórico que atravesamos, donde múltiples fenómenos, en específico la pandemia por COVID-19, ha hecho que el quehacer musical se vea afectado en múltiples aspectos. La música, a través del tiempo, se ha conservado con la única constante que es el cambio, un cambio que es cada vez más vertiginoso. Arthur Honegger, un compositor francés del siglo XX, en su libro Yo soy compositor, predijo el fin de la música tal como se conocía hasta ese momento. Eso no ocurrió. Lo único que ocurrió fue que la música se transformó tanto para quienes la interpretaban como para quienes la escuchaban. Hoy más que nunca sentimos la necesidad de hacer música, una necesidad que es natural al ser humano y es el hecho de la cohesión social en un ensayo o en una presentación en vivo. Esa necesidad ha sido truncada por las razones que todos conocemos, pero que brinda nuevas posibilidades y el fervor de volvernos a encontrar. El objetivo de esta charla, de este trabajo, es exponer el proceso creativo de 3 composiciones, las cuales forman parte del concierto de grado, del repertorio del concierto de grado, el cual no se pudo llevar a cabo debido a la emergencia sanitaria, y hacer un puente entre la composición de las obras y su dirección musical, para lo cual se van a tener en cuenta aspectos como los juegos tímbricos, los cambios de tempo, amalgamas, articulaciones, matices y demás. Y asimismo aspectos filosóficos encaminados a la interpretación. Las 3 obras son elaboradas para ensamble de metales y percusión. Finalmente se hará la representación de estas obras mediante unas pistas de audio. Esta representación de las obras se pudo llevar a cabo debido al uso de instrumentos MIDI, los cuales intentaron simular lo más fiel posible a la sonoridad de los bronces y de la percusión, con ayuda de plugins, bancos de sonido y el ajuste paramétrico de articulaciones, tempos y dinámicas que correspondan a la idea del compositor y no al contrario. Para ello tuve la grata fortuna de contar con un colaborador, Gregorio Yalanda. Él es egresado del programa de licenciatura en música de la Universidad del Cauca, oriundo del municipio de Silvia, Cauca, perteneciente al pueblo Misac. Con él hicimos un proceso de sacar las partes de la partitura de Finale y pasarlas a un Digital Audio Workstation para hacer un ajuste del sonido o un tratamiento del sonido que consiste en la edición, mezcla y masterización. Todo esto posibilitó que el audio pudiera malearse, manipularse de acuerdo a los intereses del compositor. Esta experiencia fue muy grata porque al momento de pasar los sonidos, cada una de las partes de la partitura al Digital Audio Workstation, muchas características que ya estaban estructuradas en la partitura, como el tempo, las articulaciones, los fraseos, la predominancia de ciertas melodías frente a otras, se vio afectada y no pasó tal cual al Digital Audio Workstation. Por lo cual, digamos que el productor pasó a ser el ensamble. Este fue un trabajo que se llevó a cabo en muchos meses de trabajo y se hizo una revisión de cada sección de tal manera que, por ejemplo, había momentos en los cuales los bronces, los metales debían hacer un tutti, igualmente con la percusión, pero no llegaban a tiempo o habían instrumentos que estaban desfasados con respecto a otros. Entonces había que determinar sobre cuál instrumento partir para poder acomodar los demás. Este es, digamos, un problema que se hubiera podido presentar también en un ensayo o en el ensamble en vivo con los instrumentos.
Cabe resaltar que esta representación no va a ser pues tal cual como se tendría con instrumentos acústicos o con instrumentos en vivo, pero es una representación decente, digna y lo más cercana posible a la idea del compositor. Todo esto gracias a la tecnología con la cual contamos a la mano hoy en día y que nos brinda muchas herramientas y alternativas en el quehacer musical. Las obras están escritas para ensamble de metales y percusión ubicados de la siguiente manera. De izquierda a derecha, trompeta 1, 2, 3 y 4, corno 1 y 2, tuba en el centro, trombón bajo, eufonio 2 y 1 y hacia el lado derecho trombones 3, 2 y 1. Detrás la percusión ubicada de la siguiente manera. De izquierda a derecha, glockenspiel, vibráfono, percusión menor que es pandereta, platos de choque y bongos, bombo gran casa, en el centro el gong, la batería incluido en su set unos woodblocks y hacia el lado derecho los timbales. Cabe resaltar que la visión que tendrán los jurados frente a este trabajo será la que tiene un músico y no un espectador. Las obras son 3, las 2 primeras están agrupadas en una que se llama Episodios para bronces. El primer episodio se titula Ángel Negro de alas blancas. Es una alusión, una alegoría a la sonoridad del blues, al lamento, un poco a esa tristeza que puede servir de impulso y transformación. Como anécdota, cabe resaltar que el nombre de la obra se vino a acuñar mucho tiempo después de haberse compuesto, donde se utiliza como referencia un componente, digamos que mitológico, en este caso es el ángel, el cual convencionalmente es de tez blanca y es rubio, pero esta vez es negro, es afro. Musicalmente, la pieza hace uso del intervalo de quinta disminuida, el cual es muy recurrente en la música de blues. Asimismo, se utilizan efectos tímbricos como las sordinas y herramientas o elementos idiomáticos propios de los metales, como es el frulato, que es un efecto que suena rasgado y se interpreta con la lengua. La obra transita entre la sonoridad del si bemol mayor, si bemol menor y más específicamente en el modo dórico a partir de si bemol. Tiene una estructura ternaria establecida de la siguiente forma: A, B, A' y la A' subdividida en A minúscula, B minúscula, A' minúscula, B' minúscula y la coda. Una vez compuesta y orquestada la obra, se procede a hacer la revisión de la partitura de tal manera que lo que se haya escrito corresponda lo más fiel posible a la idea del compositor. Por ejemplo, un director que desee dirigir la obra de un compositor fallecido únicamente tiene la partitura y documentos históricos como insumo para interpretar la obra, lo cual es más que suficiente. En este caso, donde el compositor es el mismo director, después de que la música está escrita, se procede a hacer un análisis formal de la obra, porque digamos que en la composición musical, la música surge y se organiza sin necesidad de predeterminar rigurosamente su estructura. Digamos que la música, asimismo con sus frases y cadencias, no están controladas rigurosamente. Digamos que la música se ve desde un nivel macro, más global, donde muchas veces predomina más lo esporádico y lo espontáneo, o por lo menos en estas obras. La dirección musical implica el análisis formal, que es más minucioso y teórico. Teniendo en cuenta esto, algo muy importante de resaltar es digamos el hacer una retrospectiva de las obras, es decir, entender de dónde pueden originarse estas sonoridades o cuál es su razón de ser, si son expresiones naturales del interior o si tienen que ver con influencias musicales extra, experiencias, recuerdos,
e incluso procesos inconscientes que se materializan en sonido. Bueno, eso digamos lo que hablándolo en un punto de vista más romántico, ¿no? Porque también puede ser un encargo, una práctica compositiva frente a la exigencia, por ejemplo, de una comisión de una obra, donde el compositor pone a prueba el material con el que cuenta, el dominio del oficio, que esto se da a nivel abstracto y de la imaginación, pero es el reflejo de una práctica que se adquiere con el tiempo y con el dominio de esta labor. Listo, vamos a tener en cuenta entonces aspectos musicales en esta obra como la marcación del compás partido, en este caso la blanca A60. Es un tiempo un poco más lento, un poco más moderado. Entonces, el hecho de mantener la marcación a 2 es muy importante porque la música es muy sincopada y hay muchas cadencias y llegadas que se dan en tiempos débiles o en contratiempo. También tener en cuenta en el compás 28 el calderón. Estos serían, digamos, los elementos musicales. Y en cuanto a la interpretación, tener en cuenta la música de blues, esa esencia y ese carácter rasgado, melancólico, que en muchas expresiones o muchas melodías se lo determina como rasgado, pero es el uso del frulato para poderle dar el carácter a las obras. Y la gestualización de la obra sería de la siguiente manera.
Episodios 2. Momentos. Esta pieza tiene un componente filosófico desde la acción poética, la cual tiene más preponderancia el origen y el proceso de la obra que su resultado en sí misma. Porque básicamente este episodio es la aglomeración o el ensamble de ideas musicales que surgieron en momentos cronológicos diferentes y que posteriormente se unieron para generar un discurso musical congruente. El nombre de la pieza hace referencia al proceso de construcción interno de la obra, donde múltiples momentos o ideas musicales se concibieron en diferentes momentos cronológicos. Por ejemplo, la idea o el motivo principal de la obra surge cuando estaba trabajando en el municipio de Sucre, Cauca, en un momento de inspiración en sus atardeceres, montañas y en ese lugar específico del Cauca donde se materializó este motivo melódico. Es muy interesante resaltar las influencias musicales y artísticas que tuvieron que ver con muchas partes de las obras. Por ejemplo, el preludio a la siesta de un fauno del compositor francés Claude Debussy sirvió de inspiración para prácticamente toda la obra o el hecho de la esencia misma del impresionismo, donde los movimientos paralelos y los acordes utilizados de forma tímbrica y no tanto funcional fueron un insumo importante para resaltar la característica musical de la obra. Asimismo, la composición o la canción Features Creatures de Björk, compositora islandesa, tuvo mucho que ver con una sección de la obra a partir del compás 64, específicamente la parte final. Hay otros géneros musicales como el post-punk, surgido a finales de los años 70, y algunas vertientes de la música electrónica de los años 80 como el synth pop y el new wave tuvieron que ver con una parte de la obra a partir del compás 140. Musicalmente, Episodios 2, Momentos, tiene una influencia directa del impresionismo, los movimientos paralelos de quintas y cuartas, asimismo como el efecto tímbrico de los acordes y no funcional. Esta pieza presenta una dificultad mucho mayor al Episodios 1 debido al uso de diferentes tempos, diferentes velocidades, cambios de compás, calderones que hacen que la interpretación de la obra deba de tenerse en cuenta en estos aspectos. La obra tiene una estructura de 10 partes, dividida en 10 partes, donde la novena y la décima es la reexposición de la obra. A continuación, entonces, presentamos su gestualización.
Extensión oriental. Como su nombre lo indica, es una extensión de una obra que se llama Disvariaciones, que está compuesta por un tríptico. 3 obras y específicamente esta extensión sale de la disvariación número 2, donde se hace alusión a la música balcánica del este europeo y a la música klezmer, la música judía. Elementos gitanos, étnicos, que se materializan en sonidos, en este caso en esta extensión, la cual se dio producto de una improvisación al piano, donde muchos motivos melódicos y rítmicos se construyeron a partir de este ejercicio. Esta música tuvo una influencia muy importante en el pregrado, en mi etapa del estudio de la licenciatura en música. Hubo algo que me llamó mucho la atención de estas sonoridades, de esta música, y fue su carácter y sus ornamentos melódicos, las escalas exóticas sobre las cuales están basadas y que sirvieron de insumo para el imaginario musical de ese entonces. De acuerdo a esta experiencia, a esta vivencia, me llevó a relacionarlo con que en Colombia existe una minoría étnica que es el pueblo rom, el pueblo gitano de Colombia, que aunque no viene directamente de los Balcanes ni de los judíos, sino de los romaníes, de alguna manera fue un encuentro y una coincidencia bastante interesante en ese momento. Extensión oriental musicalmente utiliza elementos de la música balcánica. Esta música es tradicionalmente representada por fanfarrias de metales, donde hay mucha predominancia de elementos y efectos tímbricos propios de estos instrumentos, así como el uso de escalas dóricas, frigias, modos menores armónicos. Todo esto sirvió de conjunción y de unión para poder representar esta obra. La obra tiene una estructura ternaria A, B y C, y en cada una de estas secciones hay una subdivisión de múltiples partes que se encargan de estructurar esta pieza, esta obra. Hay que tener en cuenta en la interpretación, y creo yo como un referente muy importante, la música de los Balcanes y la música judía. Esta pieza en un primer ejercicio, en las disvariaciones, en la segunda parte del tríptico, está compuesta para cuarteto de cuerdas y vibráfono, cuarteto de cuerdas y marimba. Pero en este caso la encontramos representada en el ensamble de metales y la percusión, que es mucho más fiel a la música balcánica. Esta pieza es un homenaje hacia el hecho de la migración, el hecho de lo exótico, el hecho de las diferentes latitudes que encontramos, el derecho a migrar y buscar un mejor porvenir en otra parte. La gestualización de la obra sería de la siguiente manera.